El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fijaos en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes os basta verlos para saber que el verano está cerca. Pero cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, cercanos ya al primer domingo de Adviento, que nos prepara al nacimiento del Señor, el Evangelio de hoy nos invita a reavivar esa sana tensión que tiene el cristiano, esa tensión de la aparición gloriosa de Jesucristo. Dice el Señor una comparación tan sencilla: fíjense en la higuera o en cualquier fruto. Cuando echan brotes, ya eso basta ver eso para saber que el verano está cerca. Sucede algo y ya intuimos, ya viene algo más. Lo mismo aquí, ¿no? Empieza a apretar el calor, empiezan las nubes, decimos ya está el verano encima, porque cuando aquí hay nubes y hay calor, entonces señal que en la costa está despejado el cielo y el calor está evaporando el agua que está ahora posándose sobre Arequipa. Eso es señal, así es. Y dice Jesús que así como leemos nosotros la naturaleza, así también dice, en el reino de Dios, su venida, también tiene unos signos, para que podamos como ya intuir, ya está cerca. Y Jesús dice esta afirmación que es misteriosa, misteriosa porque hay cosas que dice el Señor que los mismos sabios ni siquiera han logrado desenrollar o desatar el misterio. Dice Jesús: os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. ¿A qué generación se refiere Jesús? Parece que a los de su tiempo, pero en su tiempo no ha llegado la segunda venida del Señor. ¿A qué generación se refiere? En los discursos escatológicos que se llama, es decir, en los discursos que tiene Jesús sobre el fin del mundo, está mezclado el fin de Jerusalén con el fin del mundo. Se entretejen sentencias que a veces desorientan. Pero esta sentencia dice: os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. Misterio. ¿A qué se está refiriendo? Lo que suelen concordar es que la oposición al reino de Dios ya viene desde el tiempo de Jesucristo. Fíjate, 2000 años. Dios ha venido a este mundo, Dios lo ha salvado y Él en persona ha experimentado la oposición del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es Dios. Y los apóstoles también en carne propia van a experimentar esa terrible oposición. Y los discípulos de los apóstoles y los cristianos subsiguientes y toda la historia de la Iglesia es una experiencia de cómo el reino de la iniquidad, por medio del pecado, suavemente o violentamente, directa o indirectamente,
se opone. Esta generación. Luego habla de un grupo de personas. Por eso el Evangelio, queridos hermanos, nuestro Señor nos ve a nosotros en su Evangelio siempre una actitud que es un poco ahora difícil de aceptar para algunos. Una actitud de guerra. El cristiano está en una guerra continua, no en una guerra que es pelea bélica de armas, y mucho menos el irse a las manos. No se refiere a eso, sino una guerra espiritual. Y hay personas, fíjate, esto es importante, que se han aliado libre y voluntariamente al reino de las tinieblas y buscan hacer daño y más aún hundir el reino de Cristo. Precisamente esa presencia del mal, dice Jesús, es señal de que el reino de Dios está pronto, ya está cerca. Cuando vemos, queridos hermanos, que el pecado y gente, no sabemos por qué motivos, porque no entramos en su intención, no podemos entrar, gente se empeña en promover el mal, el pecado, lo que se opone al reino de Cristo, eso dice Jesús, es como cuando vemos que un árbol está echando brotes, señal viene ya el verano. Cuando el mal está pujante, el reino de Dios está cerca. Está cerca. Está cerca. La venida de Cristo. O mejor, para nosotros también, Dios quiere, fíjate, esto también para nosotros es muy importante, ante el mal que sucede en el mundo, Dios siempre hace acto de presencia. Dios va a crear como esa muralla que defienda a su iglesia, a su reino. Esa muralla eres tú, somos los que estamos aquí y todos los que quieran sumarse al reino de Cristo, los que están. Es decir, ante los males del mundo no esperemos, queridos hermanos, que venga de arriba, del costado, de derecha, de abajo, no. Tú y yo somos la respuesta de Dios. Dios no responde de otra manera. No esperemos ayudas espectaculares ante el mal que también estamos viviendo en nuestro tiempo. Tú con tus medios. Y la historia de la iglesia siempre es la historia de David y Goliat. La iglesia es David, pequeña, frágil. Goliat, un gigante. La iglesia, queridos hermanos, cuando ha tenido que luchar contra sus enemigos, no ha sido precisamente porque la iglesia era poderosa. No. Cuando la iglesia ha querido ser poderosa, ha fracasado. Solo los débiles vencen a los grandes. Un David a un Goliat. Un niño, eso es la Navidad. Un recién nacido es el que va a ser coronado rey en el cielo. Él es el que salva. Ni es Herodes, ni es Caifás, ni son los terroristas, los celotes de ese tiempo, los que salvan a Israel. Es la debilidad de un niño, un carpintero y una virgen madre. Por eso, querido hermano, fíjate, a veces escuchamos que suceden muchas cosas en la iglesia, en la sociedad, y vemos muchos pecados. Y nosotros mismos podemos vernos nos podemos ver manchados de culpas, que eso es una experiencia cotidiana. ¿Y qué nos dice Jesús a nosotros? Van a suceder estas cosas. El reino de Dios está cerca. Dios quiere reinar. Dios quiere entrar en el mundo. Va a triunfar.
Por eso también hay que estar pendientes. Podría darse que Dios venga ya en este momento. Podría darse. Eso nunca lo podemos nosotros desechar. En cualquier momento puede venir el fin del mundo. Pero, sobre todo, fíjate, es una exhortación a los cristianos a aliarse al reino de Dios, a trabajar por el reino de Dios con toda la disponibilidad que les sea posible, con todas sus limitaciones, sus fragilidades, pero con toda. Así Dios triunfa. Así lo ha visto a su iglesia, en esa situación de tensión, porque el mal no descansa, queridos hermanos, no descansa, no va a descansar, no. Y más aún dicen que el maligno va a trabajar más en los últimos tiempos porque sabe que le queda poquísimo ya. Puede intuir que le queda poquísimo y va a hacer los destrozos más inimaginables. Y grandes sabios han dicho, nunca se ha visto tanta maldad en toda la humanidad. Las 2 guerras mundiales y ahora esta guerra terrible que es el aborto, que asesina a millones, las plagas del SIDA, tantas enfermedades, tanta destrucción en la familia. Nunca, queridos hermanos, se ha visto así. Tanta esclavitud sofisticada que se tiene encadenado a los niños a una vida sin sentido, internet, pornografía, cadenas, queridos hermanos, que utiliza el maligno para destruir al hombre. Por eso, ante esos males, Jesús nos dice a nosotros lo único, qué sencillo, qué precioso. Está cerca el reino de Dios, pero cuidado, no hagas tonterías. Lo que te toca a ti es tú, con tu vida, aliarte al reino de Dios, procurando ser una persona que responda plenamente a Dios con su vida, procurando que tu vida sea una vida santa y hacer el bien, todo el bien que tú puedas, por el Señor. Amén.